Bienvenidos a este sitio tan emblemático como es el Parador de Jarandilla para todos los jarandillanos y para los que nos visitan. Antiguo castillo de los Condes de Oropesa, donde estuviera Carlos V durante 2 meses y medio en lo que le terminaban sus obras en el Palacio de Yuste. Os voy a dejar aquí con Víctor, un amigo y compañero de las rutas europeas del emperador Carlos V, el que nos hace la red, nos lleva toda la red de las rutas europeas de Carlos V y conocedor de la vida de Carlos V. Ahora cuando lo digáis va a parecer que no sé si es que está puesto a reencarnar, parece que lo ha vivido, ha estado ahí, parece que ha estado ahí con Carlos V y ahora lo va a trasladar todo. Me están comentando que lo que vamos a oír parece ser que no nos va a gustar a los jarandillanos, pero si esta vida, la historia es así y tenemos que aceptarla conforme es. Tanto a María Cena, que es la concejala de Cultura, como a Jiménez Cabo, que es el alcalde, por dar esta oportunidad de poder contarles esto que voy a explicar, que no son más ni menos que las remembranzas del emperador Carlos V en Jarandilla de la Vera, a cargo de Luis Méndez de Quijada, y si me lo permiten voy a coger una silla. Y me voy a sentar porque me voy a convertir en Luis Méndez de Quijada. Que sepan vuestras mercedes que me llamo Luis Méndez de Quijada, hijo de Gutiérrez de Quijada, señor de Villagarcía, que estuvo al servicio de mi señor el emperador y de María Manuel, hija de Luis Méndez de Figaredo y de Violante de las Casas, que soy señor de Villagarcía de Campos, Villamayor y Santa Eufemia, y que también soy consejero de Estado y Guerra y presidente del Consejo de Indias, y que desde muy temprano entré al servicio de mi señor, el emperador Carlos I de España y V de Alemania, al que pasé a servir como mayordomo a partir de 1556, cargo que recibí tras servir en diferentes emplazamientos y campañas militares al norte de África, Italia, Flandes, Alemania, Francia, lo que me valió distintos títulos y distinciones de las que no les voy a hablar porque el tiempo es escaso y mis ganas de descansar, y ahora os lo explicaré, son mayores y a la hora que son, pues imagino que tendrán ganas de tomarse algo, comer, etc. En definitiva, lo que les quiero relatar a vuestras mercedes es aquel tiempo que pasé en compañía de su majestad, mientras se acondicionaba el palacete adosado al monasterio de Yuste, donde había determinado retirarse para poner su alma en paz con Dios. ¿Quieren vuestras mercedes que les cuente algo de aquella época? Sí. ¿De verdad quieren que les cuente algo de lo que sucedió en aquella época? Les repito, no les va a hacer demasiada gracia, pero se las voy a contar. De sobra sabrán vuestras mercedes que llegamos a Jarandilla de la Vera con la anochecida por compañera allá por el 12 de noviembre del año de nuestro señor de 1556, después de escoger su majestad el peor de los caminos, el más corto y áspero de los que había para llegar hasta aquí. ¿Que si era malo? Malo es ser muy generoso. 5 leguas como soles de peor camino, ya se lo digo yo, el peor que haya caminado jamás. Tanto que la litera de los machos no podía venir por la aspereza de la tierra, y así vino su majestad en hombros 3 leguas. Yo, por mi parte, hice a pie buena parte de las leguas del camino, acompañando a los labradores que consiguieron venir con nosotros para hacernos más fácil la ruta, y a los que posteriormente, cuando mi señor les pidió algo para recompensarles por el trabajo realizado, le pidieron un pellejo de vino, y se fueron tan contentos de nuevo a su Tojalacas. Para que se hagan una idea, por caminos como estos anduvimos en aquella ruta hasta que conseguimos llegar aquí, al castillo del Conde de Oropesa. Ya les digo, fueron 7 horas de camino, 7 horas que se le hicieron eternas, pero que cuando llegó, pues llegó ya bastante más contento. Primero porque llegaba al sitio donde iba a pernoctar mientras se acondicionaba el monasterio adosado el palacete adosado al monasterio de Yuste, y en segundo lugar porque se había cortado el viaje en 4 jornadas que estaban previstas hasta llegar aquí, desde Tornavacas hasta Plasencia, para luego remontar hasta el Valle de la Vera para llegar aquí a Jarandilla, pero con este atajo se logró acortar el viaje en 4 jornadas y hacerlo solamente uno. Ahora, castillo de don Fernando Álvarez de Toledo, Conde de Oropesa, lugar, época, pues ¿qué queréis? Este es el puente que cruzamos, llegamos a Jarandilla aquella noche y ya les digo, no es que yo guarde demasiado poder. Lo peor, y se lo puedo prometer a vuestras mercedes, fue muy aguado, pero voy a decir muy aguado por decir algo peor, y que no escapaba si pasaran los días. No solo las lluvias,
sino también las mías. Las había en bajo, las había en alto, las había por todas partes. Con decirles que apenas había un hombre a 20 pasos, ya se puede hacer una idea de qué tipo de nieblas tenía por aquí. Tan buenas como las de Valladolid, que miren que en Valladolid hay nieblas buenas, pero las de aquí ya eran superiores. Pero lo que más me mortificó fue la afirmación de un lugareño, al poco llegar a Jarandilla cerca del tiempo, que decía que eran igual todos los días, hasta llegar al invierno. Y ya recuerdo para entonces que yo aquí no vi caer tanta agua en mi vida. Es más, que lo que aquí caía en una hora era prácticamente lo que caía en un día en Valladolid. Yo no discuto que en tiempos anteriores o ahora mismo el tiempo fuese mejor o peor. Pero ya les estoy contando que lo que yo viví no me satisfice en absoluto. Y todavía, me llegaron a advertir de que nos fuéramos preparando, porque la humedad era mucho mayor incluso. Y claro, por escuchar eso y maldecir la hora en la que a su majestad se le ocurrió escoger este lugar para retirarse,